también, a pesar de fechas tope y prórrogas, son miles de guatemaltecos los que no han pagado el impuesto de circulación. Les saluda su buen amigo el Anticrisis. Hoy sí vengo bien encojonado porque los guatemaltecos somos una mierda, pues nos están pisando todo el puto tiempo y nos quedamos como cara de mulas, sin hacer nada. Me puse a investigar y descubrí que en América el país más mutilado en relación a su tamaño actual de territorio había sido Guatemala. Me cago en la puta. ¿Por qué Guatemala no tiene una historia de la que todos podamos sentirnos orgullosos? Es más, nuestra historia no es más que vergüenza, tristeza y frustración. Hoy decidí hacer un documental acerca de la historia territorial de Guatemala, para que todos los mulas que habitamos este país empecemos a abrir los ojos de una vez por todas y no sigamos perdiendo lo poco que aún nos queda. Es hora de enterarnos. Para comenzar, en el siglo XVII el reino de Guatemala estaba formado por toda Centroamérica. Esta se encontraba gobernada bajo la corona española. Este gran territorio que vemos en verde era el reino de Guatemala. Abarcaba desde parte del actual Chiapas, México, hasta una pequeña porción del actual Panamá. Limitaba al norte con México y al sur con Panamá. Conformado por una gran masa continental con selvas vírgenes y montañas, innumerables islas y cayos, y hasta una de las barreras coralinas más grandes del mundo, comprendía una superficie de más de 545.000 kilómetros cuadrados con más de 4.500 kilómetros lineales de costas continentales. Durante el siglo XVIII, la corona española entrega a la corona inglesa parte del territorio del actual Belice. Esta concesión fue un negocio entre coronas, que permitía a Inglaterra únicamente talar el palo de tinte. Estas concesiones no incluían el mar territorial ni la plataforma continental. La primera concesión es del año 1783. En esta se concede la explotación en un territorio continental de 4.802 kilómetros cuadrados aproximadamente, con más de 240 kilómetros lineales de costas, sin darles ningún derecho adicional sobre dicho territorio. Como lo ven en el área en rojo. La segunda concesión para la explotación del palo de tinte se concreta en 1786. Para esta concesión se adiciona al área anterior 1883 kilómetros cuadrados y aproximadamente 15 kilómetros lineales de costas. Es lo que vemos en color marrón. Es importante decir que estas concesiones no conferían a Inglaterra soberanía alguna sobre estos territorios. Únicamente permitía extraer palo de tinte. 38 años después de las concesiones de los territorios de Belice, y todavía bajo la corona española, inicia la independencia de Chiapas. El primer territorio del reino de Guatemala en proclamar su independencia fue Comitán, es lo que vemos en amarillo, el 28 de agosto de 1821. Después le siguió Ciudad Real, el 3 de septiembre de 1821. Es lo que está de color anaranjado. A los 12 días de la independencia de Chiapas, Guatemala proclama su independencia el 15 de septiembre de 1821. Con esta independencia, Guatemala se desliga del dominio español y hereda las concesiones otorgadas a Inglaterra para la explotación del palo de tinte en los territorios de Belice. Como se podrán dar cuenta, todo empezó con la independencia separada de lo que hoy es Chiapas. He ahí cuando comenzó la mutilación del territorio nacional. Al independizarse Guatemala, su territorio quedó conformado por más de 494.000 kilómetros cuadrados y más de 4.500 kilómetros de costas, con la forma que les muestro en esta imagen. Este territorio era aproximadamente 59.000 kilómetros cuadrados más pequeño que lo que había sido el reino de Guatemala durante el dominio español. La desgracia para Guatemala empezó en 1822 cuando, para variar, la idiotez del gobierno de Guatemala al anexarnos a México. El nuevo territorio abarcaba desde la frontera sur de los Estados Unidos de América hasta la frontera con Panamá. Imagínense el monstruo de país que habíamos hecho de México. En 1823, al darse cuenta Guatemala de la gran estupidez que habían hecho por las desventajas y trato desigual, Guatemala decide terminar con dicha anexión, sin imaginar el costo que eso tendría para nosotros. El 1 de julio de 1823 se declara la independencia absoluta y se constituye la República Federal de Centroamérica. Chiapas, que es lo que vemos en gris, opta por la anexión definitiva a México. Mientras que Soconusco, que es el que vemos de amarillo a verde, con una superficie de más de 11.000 kilómetros cuadrados, decide permanecer unido a la República Federal de Centroamérica. ¿Y qué creen? Adicionalmente, en 1826 Inglaterra y México firman un tratado de amistad, comercio y navegación, en el que acordaron asuntos de límites entre Belice y México, sin tomar en cuenta a Guatemala.
Como ya era costumbre, otros celotes negociando nuestras tierras y nosotros ni en cuenta. En el artículo 14 el tratado menciona el río Hondo como límite entre México y Belice. En dicho tratado quedó establecido que la importación y exportación de los productos solo podían hacerse en buques ingleses. Para que nos demos cuenta lo basuras que se portaron los mexicanos, pues de los ingleses es algo de lo que podríamos esperar. En 1838 comienza la disolución de la Federación de Centroamérica, pues los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Costa Rica deciden separarse de la Federación. De igual forma, en 1841 El Salvador se separa de la Federación y se constituye como república. En 1841, Guatemala queda conformada con una extensión de más de 162.000 kilómetros cuadrados de superficie continental, más de 1.040 kilómetros lineales de costas, innumerables y valiosísimas riquezas naturales e islas, lo que despertaría la codicia de las naciones que posteriormente depredarían nuestro territorio, mutilándolo con todo tipo de fuerzas ajenas a la justicia. México, como de ya todos es sabido, su gran interés en los bienes ajenos, inicia una invasión sistemática en el territorio guatemalteco. Desde 1823, el territorio de Soconusco pertenecía a Guatemala por libre elección de sus habitantes y de sus gobernantes durante el fracaso de la desanexión. Sin embargo, en 1842, el general Antonio López de Santa Anna invade esta provincia guatemalteca con tropas mexicanas y la anexa a México a la fuerza. Guatemala protestó oficialmente, pero antes que se conociera respuesta de México, se emitió un comunicado que saber en qué se basaba, pero decía: el distrito de Soconusco queda irremediablemente unido al departamento de Chiapas y por consiguiente a la nación mexicana. En su discurso de diciembre del mismo año, el general Santa Anna dice: Soconusco pertenece ya a la nación por un designio irrevocable. Esto quiere decir que porque a ellos se les dio la gana que así sea, así fue, y los intereses de los pueblos de Guatemala y Soconusco les pelaron la verga. Mientras Guatemala soportaba las chingaderas de México, descuidaban otras zonas del país, cosa que Inglaterra estaba aprovechando para ocupar la costa atlántica de Guatemala. En 1850 el gobierno de Guatemala emite un decreto que reivindicaba sus derechos territoriales sobre Belice y reconocía a Inglaterra las concesiones para la explotación del palo de tinte, que le fueran otorgadas por España en 1783 y 1786, que llegaba hasta el río Sebún. Es lo que pueden ver en el área en rojo. Sin embargo, Inglaterra había ocupado ya de hecho el territorio comprendido entre el río Sebún y el río Sarstún, sin ningún título legítimo. O sea pues, ya se lo habían hueviado. En 1852 Inglaterra consideraba a Belice ya no como un establecimiento para corte de palo de tinte, sino como su colonia más productiva del continente americano. Al puro estilo inglés. No conocen el honor, solo el engaño, el descaro, el abuso y la fuerza. En 1859 Guatemala e Inglaterra firmaron el Tratado de Límites Aycinena-Uaik, ratificado por el acéfalo presidente de Guatemala. Esa mierda tenía un artículo en el cual Inglaterra se comprometía a la construcción de una carretera entre la capital de Guatemala y Belice para establecer una comunicación directa. Como ya se pronosticaba, Inglaterra jamás cumplió con su parte del trato. Y para pisarnos aún más, durante la firma del tratado nadie pudo defender adecuadamente el límite oriente de Guatemala, permitiendo que se apoderaran de 4.600 kilómetros cuadrados adicionales. En total Inglaterra se había robado más de 22.000 kilómetros cuadrados, 16.000 más de los 6.000 del acuerdo original. Tampoco se reclamaron las islas, claramente fuera del tratado. ¿Qué pecado habremos cometido los guatemaltecos para ser tan mulas? Durante el régimen liberal Guatemala reclamó a Inglaterra lo referente al tratado de 1859, alegando que aún estaba vigente ese tratado, puesto que los ingleses no habían cumplido con su parte del trato. Guatemala propuso un arbitraje internacional, pero Inglaterra rechazó la propuesta, declarándose librados de todo compromiso con la República de Guatemala. La única reacción guatemalteca fue presentarle a Inglaterra en 1884 una enérgica protesta por la ocupación de hecho que los ingleses mantenían en todo el territorio de Belice. En la década de 1880 los recursos forestales en todo Belice estaban casi agotados, pero los ingleses continuaban comerciando la caoba que se hueviaban ilícitamente de Quintana Roo y del Petén. Si pensaron que lo peor ya había pasado, se equivocan. En el Tratado de Límites del que les voy a hablar a continuación, la patria guatemalteca es vilmente regalada a los ladrones mexicanos celotes. Pero eso y otras pilladas más podrán verlo en la segunda parte de este documental.